Durante la conferencia mañanera, nuestra compañera Meme Yamel tuvo la oportunidad de hacerle una serie de planteamientos al presidente López Obrador, planteamientos muy, muy importantes, como el hecho de saber cómo se va a evitar que precisamente las vacunas se utilicen de forma electoral. Y es que usted lo sabe perfectamente, el presidente López Obrador dice, a ver, ya pueden los gobiernos locales, los empresarios adquirir la vacuna si ellos quieren, simplemente que tengan una buena vacuna. ¿Cómo va a evitar el presidente, el gobierno de México, que se utilice de manera electoral? Bueno, esto es lo que le contesta el presidente López Obrador a nuestra compañera Meme Yamel. Buenos días, presidente. Meme Yamel de Da Mexico News y Sin Censura. De este tema particularmente, algo que había detenido era pues que iba a haber alguna desorganización con que los gobiernos locales o empresas comenzaran con la vacunación y también pues el tema electoral, que no se usara la vacuna justamente por estas particularidades. ¿Cómo se va a evitar? ¿Va a haber algún tipo de sanción o algún tipo de control para evitar que esto se use electoralmente, particularmente en los gobiernos locales, municipales, o incluso que veamos que algunas empresas quieran vender esto o la vacuna mucho más cara o sacar ese provecho? ¿Cómo se va a controlar esta parte? No hay problema, porque no es fácil conseguir la vacuna. Desgraciadamente no alcanza la producción. Nosotros estamos obteniendo la vacuna porque ya llevamos 8 meses en negociaciones y porque tenemos muy buenas relaciones con los gobiernos extranjeros y tiene mucha autoridad moral el gobierno de México. Entonces nos están ayudando las farmacéuticas, los gobiernos, pero no es fácil conseguir la vacuna. He escuchado a quienes dicen, voy a comprar vacunas. Pues no está tan fácil. Entonces, es cuestión nada más de poner orden, ¿sí? Saber a dónde las van a aplicar. Que una empresa quiere poner la vacuna para proteger a sus trabajadores, desde luego que sí, adelante. Nada más saber qué empresa es y que aplique la vacuna a sus trabajadores. Ya con esa información nosotros, al momento que corresponda, si es que la pueden aplicar antes, pero yo lo dudo. Y esto es muy interesante también, porque nosotros vamos con pasos de gigante vacunando. O sea, vamos a avanzar como lo estamos haciendo. Les comentaba yo que cuando hablé con el CEO, el gerente global de Pfizer, reconoció de que no hay en el mundo un ejemplo, claro, en estos primeros días, de aplicación de 150,000 dosis en un día, como lo hicimos hace 10 días aquí. En un día se aplicaron 149,000, casi 150,000 dosis. Hay lugares donde tienen la vacuna, pero la tienen congelada. Nosotros tenemos capacidad de distribución. Pues imagínense lo que hacen las Fuerzas Armadas, que en un día, moviendo aviones y helicópteros y en camiones por carretera, en un día distribuimos toda la vacuna en todo el país por la logística que se está utilizando y con las brigadas que se tienen, que apenas son
1,000, pero ya tenemos esperando tener más vacunas, tenemos 1,000 brigadas. Vamos a tener capacidad de vacunar a 3 millones de mexicanos por semana cuando tengamos las vacunas. Entonces no hay ningún problema, no debe de haber desorden, no hay motivo para eso y tampoco para uso politiquero, electoral de la vacuna. ¿Por qué razón? Porque además la gente pues ya está muy despierta, los mexicanos ya están muy conscientes, muy avispados. Entonces todo el mundo sabe. Si nosotros decimos no se puede, imagínense el Reforma, lo que estaría diciendo. Los empresarios quieren comprar la vacuna para ponerla, los trabajadores, pero el gobierno no se los permite. No, es un asunto que tiene que ver con salvar vidas, con proteger a la gente. Y como ellos andan sopiloteando, pues tenemos que decir, hay permiso, para que no nos echen la culpa. Cuentas claras y chocolate espeso. Y sobre la logística, ¿no? Y entendemos que los gobiernos y las empresas tendrán que asumir tanto la compra como su propia logística. Ellos, si los gobiernos estatales piden el apoyo del gobierno federal o de la Sedena, ¿lo tendrán? Sí, siempre y cuando sea a partir del plan nuestro de vacunación, lo que ya estamos llevando a cabo. Pero si ellos quieren llevar a cabo un plan paralelo, ¿sí?, al plan nacional, no hay ningún problema, solo es que informen dónde van a vacunar y a quién van a vacunar y si van a tener las vacunas y si las vacunas son buenas, porque no pueden decir ya conseguimos esta vacuna y si no se está aplicando en otras partes o no tiene la calidad suficiente, pues no se va a poner en riesgo a la gente, ¿no? El desabasto de tanques de oxígeno ha preocupado mucho. Ya el doctor Hugo López-Gatell ya habría pedido pues un quién es quién, que no se acapare esta participación, que no se acapare la compra ni mucho menos que se abuse. Ya hemos visto un encarecimiento importante, hasta fraudes con los tanques de oxígeno y también con ciertos medicamentos. Y al respecto de eso, bueno, dos preguntas del mismo tema. Uno, la de las medicinas. Si ya se avanzó con estos contratos de compra con la Organización de las Naciones Unidas, teníamos entendido que sería en enero que se darían estos contratos. Y dos, en cuanto a los tanques, ¿se buscará comprar oxígeno con otras empresas? ¿Se ha visto la posibilidad en el extranjero? ¿Se va a hacer quién es quién? ¿Cómo se va a controlar esta parte? Se está adquiriendo oxígeno suficiente. Ya hay un plan con ese propósito. Hoy en la tarde lo puede informar Hugo y quienes están adquiriendo el oxígeno. Y también ya se adquirió la medicina que se necesita para la atención a enfermos COVID, hay suficiente, la anestesia que se aplica y en el acuerdo con la ONU de compra de medicamentos ya también hay muy buenos resultados. El lunes voy a recibir a funcionarios de la ONU que me van a informar sobre las primeras licitaciones de compras ya de medicamentos en el extranjero a través de la ONU. Y hemos avanzado mucho. El lunes me informan
y la semana próxima yo voy aquí a pedirle el martes que se informe de cómo vamos en la adquisición de los medicamentos para que no haya desabasto. Ya está con nosotros nuestra compañera corresponsal de Sin Censura, periodista, Meme Yamel. Querida Meme, muy buenos días. Qué interesante que le puedas plantear al presidente, pues, cómo evitar que los gobiernos locales y los empresarios se aprovechen de la vacuna contra el coronavirus con fines electorales. Pero bueno, eso sí es claro, ¿no? Te lo dice el presidente. No es tan fácil, ¿no? La verdad es que a mí me parece que esto que saca el presidente, que nos dice esto de que los gobiernos locales y las empresas van a poder adquirir libremente la vacuna, pues es también parte de decirles, ok, intenten hacerlo, pero la verdad es que va a ser casi imposible si los mismos países están teniendo problemas para adquirir la vacuna, para poderla distribuir a sus ciudadanos. Imagínense ahora para venderla va a ser mucho más difícil. Meme Yamel, muy bienvenida. Buenos días, Tito. Efectivamente, el tema de hoy va a ser ese y tendría que ser exclusivamente ese, porque ha sido una queja de los gobernadores, ha sido una queja de alcaldes, ha sido una queja de empresarios que según el gobierno no los dejaba adquirir las vacunas, que había sido un tema de gobierno, aunque de hecho el presidente en reiteradas ocasiones previas había mencionado que bueno, en cuanto estuvieran las vacunas disponibles, pues que las consiguieran y no habría problema. Pero estamos viendo esta decisión cambia efectivamente de la noche a la mañana. Ayer se le habría preguntado en la conferencia vespertina a Gatell y el doctor Gatell dijo que no era posible porque íbamos a ver desorganización. Y hoy en la mañana, tras las reuniones que tienen a partir de las 6, el tema de salud y el tema de seguridad, el presidente pedía y ahora pedirá al secretario Alcocer este decreto para que ya las vacunas las puedan adquirir los que quieran comprarlas. Solamente pone los requisitos que sean pues vacunas dentro de las que están aprobadas por la COFEPRIS, o sea, tienen que ser las que ya tienen este decreto por la COFEPRIS y aparte tienen que adjuntar este plan de vacunación en dónde van a estar vacunando y el contrato, ¿no? Para dar la certeza de que ya tienen las vacunas, de que ya las compraron, de que fueron con uno de estos laboratorios que fueron autorizados por COFEPRIS y que van a dar pie, ¿no? A dónde van a hacer esta vacunación para evitar la duplicidad. Lo que preocupaba, que es parte de lo que se pregunta, es pues cómo va a quedar el uso con fines electorales. Vemos que hay muchos politiqueros por ahí, vemos que por ejemplo hay un Samuel García, ¿no? Que él está en plena pre-campaña y ya está presumiendo como que Nuevo León va a comprar las vacunas y va a ser el primero en hacerlo, etcétera. El presidente dice que no le preocupa porque la gente ya está muy viva, que la gente ya no se deja engañar como antes, y yo quisiera pensar esta parte. Ahora, efectivamente, también lo mencionas, no está fácil, ¿no? El presidente ha puesto la vara alta, esto ya es, hasta pareciera como si estuviéramos en los Juegos del Hambre, acaba de establecer este reto para que, pues a ver si pueden, ¿no? Y eso también es un escenario importante, porque si el gobierno federal ha estado teniendo estos puntos de negociación junto con otros países, como lo es propiamente Estados Unidos o China, que han acaparado un gran número de vacunas porque las han comprado más caras, pues a ver cómo les va a los gobiernos de los estados. ¿Cuántos se van a endeudar? ¿Cuántos van a encarecerse? ¿Cuántos las van a comprar más caras? ¿Cuántos van a poder con el paquete? ¿Cuántos van a poder hacer este ajuste? ¿Cuántos de verdad van a cumplir con lo que han estado pidiendo? Ahora es el momento en el que pues vamos a ver si tan bravos son, ¿no? Ya el presidente no le está poniendo una sola traba, el presidente no está poniendo ningún tipo de obstáculo. Ahora depende de ellos, a ver quiénes sí lo quieren hacer, cuántos tienen la capacidad y a ver cómo le cumplen. Mientras tanto, el gobierno federal seguirá con su plan nacional y ahora es como hasta parecieran competencias entre algunos gobiernos de ver cómo es que van a cumplir con ello y a ver su capacidad negociadora, si es mejor que la de un Estados Unidos o la de un China, por ejemplo. Así es, esto es muy, muy importante y aparte que sean, bueno, vacunas, como bien lo menciona Meme Yamel, sustentables, que sean buenas, que tengan calidad y que puedan utilizarse. El presidente también te habla precisamente de los medicamentos, del oxígeno primero y de los medicamentos, no solamente para tratar al coronavirus, sino en lo general, que la próxima semana van a dar a conocer cómo van las licitaciones precisamente con Naciones Unidas, querida Meme, ante la adquisición de vacunas en el extranjero.
también es muy importante porque hemos visto reportajes en donde se habla de que hay personas que van a distintas farmacias y que no encuentran ciertos medicamentos. Y son, por supuesto, reportajes que siguen saliendo en distintos medios tradicionales y ahí están las notas. Al igual que con el tema de los tanques de oxígeno, hemos visto y nosotros propiamente hemos recibido denuncias de encarecimientos de los tanques en donde los están vendiendo hasta en 30,000 pesos o más. Y esto ya es un abuso, por supuesto. Entonces, la pregunta es, ¿qué se va a hacer al respecto? El presidente responde que el plan de vacunación, el plan de los tanques de oxígeno, es algo que se va a resolver hoy, que hoy el propio doctor Gatell va a informar cuáles son las acciones que se están tomando porque se está adquiriendo oxígeno. Esta es una propuesta que bien podríamos estar viendo que se haya comprado oxígeno en el extranjero, algo que ya habría puesto sobre la mesa el propio doctor Hugo López Gatell el día de ayer y que en la tarde se nos estará confirmando para ver cómo se va a regular, para tener este abasto suficiente y evitar que personas estén haciendo filas por 12 horas y este encarecimiento y abuso por parte de los empresarios, que aquí en México son muy pocos. Y en el tema de las medicinas, será la próxima semana cuando van a informar sobre estos contratos de compra con la ONU sobre los medicamentos para dar abasto a varias medicinas, que es también una queja constante, ha sido uno de los temas preocupantes que está sobre la mesa y que lamentablemente se ha utilizado mucho para golpear, y en lugar de golpear pues se debería de preguntar y se debería de insistir para que se den estas respuestas que evidentemente pues es lo que a muchos les hace falta. Así es, querida Meme Yamel. Y bueno, pues qué excelente participación la tuya en la conferencia de prensa mañanera. ¿Qué te parece que nos compartes también tus redes sociales, cómo la gente te puede ver en Al Chile, cómo la gente puede también acceder a The Mexico News, para que estén buscándote en otras plataformas? Es meme multi sin censura, porque ayer estuvo hasta muy noche en Sin Censura en Al Chile y hoy muy temprano ahí en la conferencia de prensa mañanera. Muchas gracias, Toñito. Bueno, ya saben que están mis redes sociales como @memeyamelca, en Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram. Y damexico.news nos encuentran en Twitter como @damexiconews1, está también en Instagram como @damexiconews y el portal damexico.news. Ahí estamos, Toñito, y bueno, por supuesto nos vemos en la noche para Sin Censura Nocturno. Hoy es viernes de 4º grado y pues ahí andamos, mi querido Toñito. Yo les mando un abrazo a todos ustedes y pues muy, muy buenos días. Ahí tiene los aplausos para Meme Yamel por parte del equipo de Sin Censura Chicago. Gracias, querida Meme Yamel. No se la pierda esta noche. 8 de la noche, hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos. Te mando un gran abrazo, querida hermana, no carnal. Que Dios te bendiga. Ya se nos fue.